Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sever Josué Fuentes López. Soy estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial en modelo semipresencial. Eh, Actualmente estoy cursando la materia de control estadístico de la calidad, impartida por el ingeniero Juan Morales. Vamos a hablar acerca de qué es la unidad 2 de control, gráficas de control para variables. Ok, vamos a ver un poquito de lo que es teoría. El primer tema es gráfica de control. En la gráfica de control en las herramientas de la calidad y gráficas de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación de causas especiales. Cuando esté presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. O sea que si detectamos algún tipo de problema, necesitamos tener un tipo de acción para corregir ese problema. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representada de la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Tenemos lo que es lo que es una gráfica de control. Dice los puntos aleatorios Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o aumentan un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación de causas especiales, como aquí lo podemos observar en el eje de las Y tenemos lo que es la medida de muestra y en las X de las Y, perdón, muestra. Ok. Aquí nos dice cuándo utilizar las gráficas de control. Una de las situaciones en las que podemos utilizar una gráfica de control es para demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo y consistente, perdón. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. También lo podemos utilizar para verificar que su proceso sea estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. También lo podemos utilizar para evaluar la eficacia del cambio de un proceso. En las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y los cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Aquí tenemos lo que es el otro concepto, que es límites de control. Los límites de control nos dice que de su gráfica de control representan las variaciones de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central. En este caso, los límites de control serían estos. Son algo similar a los rangos o límite inferior y superior. Aquí nos dice, son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo. En este caso son esta y esta otra. Vamos a agrandarlo. Aquí está aquí tenemos lo que es límite de control superior. Esas son las líneas de control. Y el límite de control inferior serían estas. Bueno, dice, se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. En este caso podemos observar que el proceso sí se sigue manteniendo dentro, aunque sea un poquito de variación, pero está dentro de lo que son nuestras líneas, nuestros límites de control superior e inferior. Dice, los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en los procesos. La opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Muy bien. Ok, este tema nos dice límites de control. Vamos a irnos con el límite de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite, que serían estos dos.
de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Límites de control contra límites de especificación. No confunda los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Ok, si el cliente nos pide un producto con ciertas características o especificaciones, eso sería la diferencia entre los límites de control a los límites de especificación. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Gráficas de control. Línea central de una gráfica de control. La línea central de una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal de una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. No hay que confundir la línea central con el valor objetivo para el proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es la variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control que indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos algunos ejemplos de variaciones por causas comunes y causas especiales. Aquí tenemos, en esta columna tenemos lo que es el proceso, hornear un pan. Aquí tenemos una variación por causa común. Dice el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Una causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno, abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice registrar información de contacto del cliente. Ese sería el proceso. La causa común de variación es un operador experimentado comete un error ocasional. La causa especial de variación es un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Y el tercer ejemplo es en el proceso es un moldeo por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Y la causa especial de variación sería cambiar a un proveedor de plástico menos fiable, lleva a un cambio inmediato de la resistencia y la consistencia de su producto final. Aquí tenemos la diferencia gráficamente de lo que son variación por causas comunes contra la variación por causas especiales. En este caso serían la variación por causas comunes. Estamos como que dentro de los límites de control. En este caso ya tenemos estimados, me imagino que por eso se establecieron a ese rango lo que son los límites de control para mantenernos siempre, porque nos encontraríamos con errores ya más comunes o conocidos. En este caso no dice variación por causas especiales, esos son problemas que de cierta manera no se ven a menudo, por eso están fuera de los límites de control. El tema gráficas de control, dice pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1, un punto más de 3 de desviación estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar dos pruebas, las pruebas 2, 5 y 6, para implementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Ok, en la prueba 2 dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2
para complementar la prueba 1 y a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Ok. Nuestra siguiente diapositiva nos da lo que es la prueba 3. Nos dice 6 puntos consecutivos, todos en orden. Ok, nos dice la prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. La prueba 4 nos dice 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Gráficas de control. Gráficas para detectar las causas especiales de las gráficas de control. En este caso tenemos lo que es la prueba 5. Nos dice que 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central en el mismo lado. Y la prueba 5 evalúa el patrón de la variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Ok, la prueba 6 en este caso sería 4 de cada 5 puntos, más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 7 nos dice 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Pruebas para detectar casos especiales en las gráficas de control. La número 8 sería 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. El siguiente tema es tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila lo que son datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, en este caso son binomiales y de Poisson. Tenemos lo que son tipos de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener y los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas para los operadores o el personal de control de calidad. Los datos de procesos continuos. Los datos de procesos continuos nos miden lo que es la característica de una parte o un proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos nos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos y observaciones individuales. Dice datos de proceso sobre atributos. Las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme.
Datos del proceso sobre atributos datos de Poisson. Los valores que son los datos de Poisson frecuentemente son conteos de efectos o de eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, 3 defectos. Los datos de proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestrales que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen de los pernos no se pueden utilizar. Para una muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control. Gráficas de control para variables, gráficas XR. Se puede utilizar la gráfica XR-R cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Se puede utilizar la gráfica X-R cuando el tamaño del grupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la medida del proceso, gráfica X, y el rango de proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinaciones se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, para utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos, llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una continuación o condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo. Si una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Ok, vamos a abrir el Minitab. Okay, una vez abriendo lo que es el Minitab, vamos a ver. Aquí tenemos los datos de lo que son los días. Tenemos 625 datos en este caso, con subgrupos de 5. Lo que sean tenemos en la siguiente columna lo que son las máquinas y los datos más importantes, que son la temperatura. Que vamos a ir a ver. Ok. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Lo que vamos a hacer es crear nuestras gráficas de control.
En este caso nos vamos a donde dice gráficas por variable, de variables para subgrupos y gráfica de XR. Seleccionamos aquí nuestro dato que es la temperatura. Estamos trabajando con 5 subgrupos y la etiqueta le vamos a poner gráfica de límites de control XR, porque es la que vamos a hacer. Okay. Le vamos a aceptar, le damos aquí donde dice opciones de gráfica de XR, vamos a pruebas y seleccionamos todo para que nos muestre lo que es gráficamente los datos, para verificar que no se salgan de los límites de control que nosotros estamos estableciendo. Le damos OK y le damos OK. Ok, aquí ya tenemos nuestra gráfica de control, perdón. Tenemos lo que es la gráfica X y la gráfica R. La gráfica, aquí tenemos las dos. Como podemos observar, ninguno de los datos está saliendo lo que es los límites de control. Si no, nos lo debería de marcar en rojo. La gráfica R es la gráfica de rango de muestra y la X es la de media de muestra. En este caso tenemos el rango que es de 3.69 y vamos a hacer una prueba modificando los valores intencionalmente para ver si se va reflejado en la gráfica de control y nos marque que uno de los valores está fuera del límite. Vamos a cerrarle y vamos a modificar lo que es los subgrupos. El primer subgrupo 30.1, 32.2, 35.3, 36.1 y 30. Ok. Vamos a estadística, con gráficas de precontrol. Vamos a donde dice gráfica de XR. Ya tenemos seleccionado lo que es temperatura y todo. Le vamos a aceptar de nuevo. Y que efectivamente nos marca que un subconjunto o subgrupo está fuera de los límites de control que nosotros establecimos, que es este que está arriba de 32. Y aquí podemos comprobar que nuestra gráfica de control sí está haciendo lo que es para lo que está diseñado, para mantener lo que son los datos dentro de un rango que nosotros ya establezcamos. Ok, ese sería el primero. Ok, lo que es el siguiente ejemplo. Vamos a eliminar este. Ok. Vamos a cerrar lo que es el minitab de esta parte. El siguiente ejemplo nos dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, que presión de vacío que se mide en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje y se tomaron 750 datos. Que no vamos a ir vamos a abrir el archivo Minitab para verificar los datos. Ok, en la primera columna tenemos los días, los subconjuntos de días, aunque los subconjuntos son de 6 días, ahí nos va a cambiar un dato y son 700 datos si no me recuerdo, teniendo en cuenta datos. En la siguiente columna tenemos las máquinas, los tipos de máquinas, y en la tercera columna tenemos el nivel de succión que se mide en megapascales, que aquí tenemos todos los datos, los 750 datos. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y gráfica XR.
Seleccionamos la variable que es succión de presión de vacío, en este caso, damos dos clics, tamaño del subgrupo es de 6, en etiquetas le vamos a poner gráficas de límites de control XR, le vamos a aceptar y como hace rato también vamos a activar en pruebas lo que son todos los datos que queramos que nos den o que nos midan dentro de lo que son los límites de control. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos nuestros datos ya representados. En este caso creo que no va a ser necesario modificar ningún valor para modificar ningún valor intencionalmente para demostrar que nuestra gráfica está mostrando los datos bien, lo está metiendo dentro de los límites de control. En este caso aquí tenemos lo que es la gráfica X, que nos trae todas las medias de la muestra, y la gráfica de R, que es el rango de la muestra. En este caso, en la gráfica de las medias, tenemos un valor que se sale del límite de control establecido. Vamos a ver si podemos, símbolo muestra 67, dice que es la muestra 67 que se nos sale de lo que son límites de control. Es 4.3. Creo que va a ser efectivamente 4.3. Creo que es el valor máximo de succión, 4.3 megapascales. No hay otro, 4.2 está todavía abajo. Por eso es que en el Minitab nos marca como que ese es el dato que nos está marcando, el dato 67, que es de 4.3, que está fuera del límite de control. Eso es la importancia de poder graficar y meter los datos correctamente para identificar los datos que estén fuera de control y así resolver ese problema. Ok, vamos a cerrar el archivo. Que eso sería para ese ejercicio. Ok, bueno, vamos a abordar el tema gráficas de control para variables gráficas XS. En teoría tenemos lo que la gráfica XS se puede utilizar para la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. La XR era si su grupo era de 8 o menos, y el XS es de 9 o más. La gráfica XS grafica la media del proceso y la desviación estándar del proceso a lo largo del tiempo para datos de variables y subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, pueden utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos, las longitudes de piezas, tiempos y las llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un proceso de un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica de XS. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe representar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente las gráficas X. Los límites de control de gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían.
Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total tomaron 1250 lecturas. Vamos a abrir los datos en el Minitab. Ok. Son 25 en este caso. En este caso tenemos lo que es, en la primera columna tenemos los días. Los días corresponden a un total de 1250 muestras. En la siguiente columna tenemos lo que son las máquinas y en la 3 lo que es la temperatura. Para poder hacer una gráfica XS, vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráfica de variables por subgrupos y gráfica XS. En este caso también vamos a evaluar lo que es la temperatura y los subgrupos son de 25. A ver, no me recuerdo, son 25. En etiqueta nos vamos a poner gráficas de límites de control XS. Nos vamos a opciones de barra XS, igual que hace rato, nos vamos a prueba y activamos para que nos midan lo que son todos los datos dentro de los límites de control. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, muy importante, aquí tenemos las dos gráficas ya representadas que van en pareja. La primera gráfica nos representa lo que son las medias de la muestra y la segunda, que es la S, la división estándar de la muestra. Ok, a simple vista podemos observar aquí que hay un valor que se sale de lo que son los límites de control, que es la muestra 38. La prueba falló una vez, nos dice aquí el indicador que la muestra 38 falló una vez. El subgrupo, bueno, la muestra 38, pero en el subconjunto de 5 falló una vez. Y los demás muestras están dentro de lo que son los límites de control. Ok, en la siguiente gráfica podemos ver que todos los datos capturados están dentro de lo que son los límites de control. Así que con esto no hay ningún problema, está todo bien. En lo que son las desviaciones estándar está todo bien, pero en lo que son la media sí tenemos hay un pequeño dato fuera de los límites. Ok, vamos al siguiente, que es, dice ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío de medio en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos, en los cuales tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total tomaron 750 datos. Le vamos a dar en abrir este archivo. Ok. Ok, aquí tenemos en la primera columna los días. En este caso vamos a ver de cuántos son los subgrupos. Los subgrupos son de 25 igual. Tenemos en la siguiente columna lo que son la máquina que se utilizó y en la siguiente columna tenemos el nivel de vacío en megapascales que nos dio.
Vamos a estadísticas, gráficas de control, vamos a gráficas de variables para subgrupos y gráfica XR porque es la que nos pidió. Vamos a succión, presión de vacío, megapascales, vamos a etiquetas, le vamos a límites de control, gráfica XR, le vamos a aceptar, vamos a donde dice, a ver, opciones de XR, barra XR, le damos a pruebas, seleccionamos para que nos grafique lo que son todos los datos o lo meta o están representados dentro de lo que son los límites de control. Vamos a aceptar. A ver, subgrupos son 25 subgrupos y creo que por eso no nos daba. Ok, aquí ya tenemos representados los datos en mi gráfica X y la gráfica R, que es en el rango tiene un rango de .194 y la media en este caso que es de 4.045. Aquí a simple vista vamos a observar que los datos básicamente no se salen de lo que son límites de control. Este es el más alto, pero permanece en la muestra 27. Aquí tenemos un punto en rojo que nos dice que la prueba falló. Es la muestra 21, fallaron 3 veces en lo que es lo de la desviación estándar. Se mantuvo muy cerca del límite central. Y en este caso los datos están muy dispersos, pero ninguna sale de lo que es el límite de control. Ok, vamos a cerrar lo que es el archivo. Ok, eso sería para los ejercicios. Ok, vamos a seguir con el siguiente contenido en inglés. Ok, capability analysis. Measure pace, define and measure analysis, improve y control. Overview, identify the Y, identify potential XS, verify the measurement system for the Y, understand the current process stability, establish the current process capability, baseline, partial tool list, process maps, current state BSM, FileWise, BA analysis, Fishbone, CIA matrix, GaugeRNA, AKMEAs, control charts, process capability, risk analysis, FMEA, team building tools, deliverables, process maps, the GUI, potential XS, GaugeRNA, current process, capability, baseline, FMEA, update contract. Learning objectives, introduce fundamental capability statistic, short term versus long term, demonstrate short and long term capability analysis methods, demonstrate a way to calculate process capability using Minitab, converting CPK and PPK to zero. Do
Do you know capability analysis? I am binary. I read about it. I've had training. I have used it. I could teach it. Process capability. This section introduces a methodology to determine the capacity of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defects, rate and identify opportunities for improvement. Adhere to determine is there has been a change in the process. What does a process capability segment do? Help helps them answer the question. The question is a process capable? If the process is capable, is process product and conform to the specification? Help to determine the percentage of product observed no meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limit define the customer view in the spread acceptable rank of a product attribute or a process result. Uh, here a lower specification limit. Here upper specification limit E and here specification wide or tolerance wide. Calculate the process capability. I'm semiconductor manufacturer. Gauge oxide might have the following specification: minimum tackles, 210 angles, target ticket to 240 angles, maximum ticket to 217 angles, and some the process data indicates that the mean thickness is actually 247 angstrom, while the standard deviation of 5 angstrom. The calculation as the follows. Example of process not capable of meeting theories. Uh, I here watch Gauss companies. Uh, Simple process capability. The process verification etc. specification and detectives are being made. The process use specification point 3%. Defectives are estimated to be made more in the process is not entered. The process variation is less that specification. However, detectives might be made if the process is not entered in the target value. CPK process compatibility. CPK 1 10 non conforming products are being made. CPK 10 99.7% or more in the products of the process will be waiting specification limits. Computing sigma level 0. The primary short-term capability statistic of the big sigma level or 0 score is standard of CPK. CPK is a derivative in the zero transform and CD the formulate in is use zero score divided by 3. Note the third formula is derived from the first one.
using the second formula in white and have been replaced with a calling zero value of 0 for x USL specification limit nearest to the mean. The long term CPK is known as PK and is calculated the times as CPK except the long term standard deviation is used. Standard is the short term standard deviation. The relation between PPK and zero IT is the same as that between CPK and zero ST. The following table shows solder pass volume in milliliters is the type available Minitab and Excel, solder pass volume MPJ or solder pass volume in Excel. Calculate the process capability using Minitab. Assume that LSL, 30 and USL 60. Calculating process capability using Minitab. To calculate process capability using Minitab, go to Start and Quality Tools, Capability Analysis Normal. Here, example of process capability analysis for solder pass volume. Here we have a Gauss hot and RC 3 and 30 targets USL and 16 sample mean 44 sample in 50 standard deviation is a 2.584. Standard deviation is the 2.570. Process capability for stencil printer X-axis registration to customer specification. LSR and Gauss foot. Here we have hood. CP 1.92, CPO 1.74, CPL 2.11, CPK 1.74. Process capability for stencil printer by axis registration, the customer specification, and targets LSL 1.5 mean 0, sample 30, standard deviation points 158 is standard deviation is a 187. Process capability for CP70X axis plasmas accuracy to customer specification.
Open the file, exercise, open the file SMT soldier 75.mtw and use the data to calculate process capability for this stencil print process. Asunta ilicel 3 anti-use cell 60 ante server price fight. Minitab output for XSS. We here we a foot gauss and is standard deviation 8 standard deviation 8.29. Do a short-term sigma achievement warning long-term success. Over time, the process is average maturing wide with their capability in the process spread migrates in size due to determination of the process, but a circumstance can degrade capability and decrease the likelihood of defects consequent yield group and cost group. The very short-term to long-term centering of error for a typical process, while a bench 1.5 standard deviation, the amount of the offset and drift as inevitable and has been accounted for during the zinc cycle of the process product of service in order to precisely represent the now distribution of the process is the update. The total process variation is subdivided into short-term and long component sigma short arithmetic for the process entitlement. Sigma long-term measures the effect on the process variables. Long-term and short-term variation are process way inevitable vary over time. Over time, the process wide and decrease in the size of the process, centering errors. The aggregate effects of shit in the process center widen the process weightage. Six Sigma long term BS a short term charge environment equipment and material cause the process to have variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation in distribution. Excel even excellent process will show a small amount of variation over time. The very short term, the long term sanity error for a typical process with average 1.5 standard deviation. Graphical representation of process chunks. Prediction, long term, short term, time, short term, y standard deviation to total, standard deviation to wide, standard deviation between. Process shift, cost be changing calibration, supply, equipment, prediction, time. Process drive causes be changes, temperature changes,
toolware, contamination, build the platinum of rectangle, prediction time, sigma shifted into right, zero short, zero long term, 1.5, zero long term, zero short term, 1.5. Process capability appears as 6 standard deviation after a while process capability, while the create to 4.5 deviation standard. The average time to centering roll for a typical process is a 1.5 standard deviation. Be offsetting normal distribution be 1.5 standard deviation, and on either side the adjustment takes into account what happened to every process over many cycles of manufacturing. Comparison of long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process by 5 standard deviation. Process capability. This means that this process has capacity process to defect from billion opportunities. The capability is of this process after a will degrade to 4.5 deviation standard is a bit typical. The responsible to 3.4 defects per million opportunities. This means that 25% in the short-term capability in loss to normal process centering errors that occur over time. 6 standard deviation minus 4.5 deviation standards. Another example company long-term and short-term process capability. Assume the data coded as unsoldered use had a normality distributed and analysis of the data showed that the variance in the distribution is 5 and the standard deviation 0.5. For reliability purposes, the cosmonaut uh, what is giving information we can calculate CPK and in turn calculate the short term capability in the process. Effect of 1.5 sigma should mean from the previous slide we know that our short-term process capability is a 3 sigma, while means that 99.73% in the shoulder right in the specification and 0.27% are is the specification limit. To illustrate the impact of the 1.5 sigma shield long-term capability, we can adjustment the calculation mean by standard deviation and short-term and long-term process capability comparison. When CPK one and the process is centered, we have a trace process. The process is meeting this specification 99.7% of the time, short term of the specification area, long term of specification area. How while your defect process shift and drift in your work environment. What is the time scale for long-term process and short-term process in your work environment?
Why that you determine the time scales? Do you observe 1.5 sigma range in process left onto this exercise? Do you foresee an short-term or long-term process variation in your project and a process of facility summary? A process capability specification limit, simple process capability, CP, calculation of the process capability indices, long-term process capability, calculating process capability using Minitab, Six Sigma, long-term and short-term, process shift and eta causes, process drinks and stack causes, how to measure short-term and long-term capability, what he real here hit a goat foot. Ok, para lo que es el proyecto, lo que es herramientas estadísticas enfocadas al campo laboral, hice los siguientes ejercicios. Ejercicio 1 nos dice: la empresa que produce productos médicos realiza pruebas de fugas a sus productos. En el caso, yo trabajo en una empresa médica. Normalmente en la empresa médica se realizan pruebas funcionales a lo que son los productos que se manufacturan en la empresa. En este caso estamos hablando de un producto al que se le puede meter presión positiva para determinar que no tenga fuga a lo largo de su estructura interna. Y básicamente nos dice que requiere que analicemos el nivel de presión positiva medida en PSI de sus máquinas, que esté bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales presentan 5 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de presión en 10 máquinas de montaje. En total se tomaron 25 datos, que estos datos ya los tengo capturados en Minitab. Ok, en la primera columna tenemos lo que son los días, son 5 días capturados, 5 muestras por día. En la siguiente columna tenemos lo que son las máquinas, qué máquinas se utilizó, de la 1 a la 10. Y en la última columna tenemos lo que es la presión en PSI. Ok, para hacer una gráfica de control nos vamos a lo que es estadística, gráficas de control, gráfica de variables por grupos y gráfica XR. Ok, en este caso aquí ya está haciendo pruebas. Ponemos lo que es este dato, que es el que queramos que nos represente la gráfica. Presión PSI, el tamaño de los subgrupos es de 5 por día. Vamos en etiqueta, gráfica de límites de control, XR, en PSI vamos a poner. Ok, le damos a aceptar y luego aquí en opciones de barra XR le vamos a seleccionar está por default, vamos a aceptar y aceptar. Y en este caso pues fueron pocos datos los que capturé únicamente para hacer este ejemplo. Realmente no son datos reales, porque para hacer un estudio sí necesitaría hacer muestras físicas o un poquito más profesionales para determinar, y con un valor de muestras más grandes. En este caso utilicé bien poquitas, son 25. Y nuestra gráfica de precontrol XR nos dice que tenemos acá un dato fuera de los límites, que es la muestra 2, que la prueba falló una vez y está fuera de mis límites de control. En el caso del rango de la muestra, igual tenemos una fuera de control, que nos dice que es la muestra 1, que falló, que está fuera de control. En este caso se salió que es el 15.1.
Los límites los saca, los establece dependiendo de los valores del conjunto de datos que tenemos. En este caso nos marca que están dos fuera del límite. Y esa sería la gráfica de límites de control para el primer ejercicio. Okay, el ejercicio nos dice: una empresa que produce bolsas alimenticias requiere analizar su producto de sellado por temperatura y requiere analizar si el nivel de temperatura en sus máquinas está bajo control. Ok, es para meternos un poquito en el tema. En las empresas que son médicas realizan lo que son las bolsas alimenticias para los pacientes que no pueden alimentarse vía oral. Las bolsas alimenticias cuando las manufacturan requieren de un sellado superficial, vaya a través de prensas en base a temperatura, y en este caso vamos a medir lo que es la variación o el nivel de temperatura que tienen. En este caso son 10 máquinas, y el estudio se hizo por 5 días. Ok, en total se tomaron 25 datos. Ok, nos vamos a lo que es Minitab. Aquí tenemos los 25 días desplegados, 5 pruebas por día, 5 días, una prueba por día en 5 subgrupos o conjuntos. Lo que tenemos aquí son las máquinas del 1 al 10 y la temperatura en grados Celsius. En este caso tenemos de 21 a 124, si no más recuerdo, 125.0 grados Celsius, grados centígrados, pues. Ok, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica para subgrupos y gráfica XR. Ok, en este caso nuestra variable va a ser lo que es temperatura. Los subgrupos son de 5, le ponemos en etiqueta gráfica de control. Gráfica de control XR, temperatura. Y le vamos a aceptar. Vamos a en opciones de XR barra XR, vamos a seleccionar todos los puntos para que nos grafique todos los datos que ya capturamos. Vamos a aceptar y aceptar. Y nos va a dar lo que es la gráfica de precontrol. En este caso nos dice que símbolo muestra 5, media de la muestra 123. De hecho, sí está dentro de lo que es límite de control. En la gráfica de muestra, medias de la muestra, todo está dentro. En la gráfica de rango de muestra, también todo está dentro de los límites de control establecidos por Minitab. Así que no tenemos ninguna anomalía con estos datos recolectados según el ejercicio, según el estudio que estamos haciendo. Pues esto sería todo por mi parte. Gracias por ver el video.